Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Giovanna y hoy les traigo un nuevo video para este patrón. En el anterior video hicimos a Rita y hoy vamos a hacer a Lucy. El patrón incluye dos modelos de sombrero con dos tamaños de ala diferente. Les dejo el enlace para descargar gratis en la caja de descripción. Cuando entres al link del patrón vas a ver 5 archivos en total, 3 de ellos con el patrón en diferentes tamaños de hoja. Los otros 2 tienen información como la tabla de tallas o la cantidad de tela que necesitas, uno en español y el otro en inglés. Te recomiendo que imprimas este patrón desde esta aplicación para mejor resultado. Y antes de imprimirlo, asegúrate que está a tamaño real o a escala 100%. Estos son los materiales que necesitamos. Comenzamos cortando dos piezas del ala en tejido principal para la parte de delante. Acuérdate de seguir el recto hilo de cada pieza y marcar las muescas del centro. Cortamos esta pieza en tejido principal para la parte de detrás. Si una de estas dos piezas no te entra, puedes girarla de esta manera y cortar. En total quedarán 4 piezas. Cortamos esta pieza del cuerpo en tejido principal, una para adelante y otra para atrás. Y marcamos las muescas del centro. Estas dos mismas piezas las vamos a cortar en tela de forro. Y nuevamente marcamos las muescas. Así deberían quedar. Cortamos una pieza en tejido principal para la parte de la corona o la copa y marcamos las 4 muescas. Y esta misma la cortamos en tela de forro. Por último cortamos las dos piezas del lazo en tejido principal. Antes de empezar a coser vamos a entretelar estas piezas. Enfrentamos este lado con adhesivo en la parte del revés de la tela y planchamos, así con las demás piezas. Dependiendo de la tela que uses, eliges entretelarla o no. En mi caso he utilizado una popelín de algodón, entonces como viene entretelada queda con un poco más de cuerpo. Ahora sí vamos a comenzar a coser todos los costados de las piezas, haciendo una costura a 1 centímetro del borde. Una vez tengas todos los costados cosidos, vamos a abrir las costuras con la plancha de esta manera. Recuerda de marcar nuevamente las muescas del centro después de colocar la entretela. Lo siguiente que hacemos es unir la copa con el cuerpo. De esta manera unimos muesca con muesca, primero de los centros de delante y de detrás y luego de los costados. Después de unir estos 4 puntos, seguimos colocando alfileres todo alrededor. Y desde este lado hacemos una costura a 1 centímetro del borde. Lo mismo hacemos con la parte del forro. Ahora volteamos estas dos piezas y hacemos una costura de pespunte a 3 o 5 milímetros. Este margen de costura tiene que quedar hacia afuera.
Ahora vamos a coser la parte del ala. Enfrentamos estas piezas derecho con derecho y hacemos una costura por el lado exterior a 5 milímetros. Cuando terminamos de coser, cortamos un poco de este margen de las curvas, dejando 3 milímetros de ambos lados. Ahora volteamos esta pieza, acomodamos la costura y planchamos. Una vez planchada vamos a hacer una costura a 3 o a 5 milímetros del borde. Ahora cerramos esta parte. Primero hacemos coincidir los centros y los costados y cosemos a 5 milímetros del borde. Así debería quedarte con las dos costuras. Una vez que tengamos terminada la parte superior y la parte del ala, vamos a unirlas de esta manera. Hacemos coincidir centro con centro, luego las costuras de ambos costados y la punta la colocamos 1 centímetro antes de llegar al final. Lo mismo con el otro lado. Seguimos colocando alfileres entre medio. Y hacemos una costura por este lado a 1 centímetro del borde. Así quedarían estas piezas unidas. Volteamos esta pieza del forro interior dejándola de esta manera y colocamos esta otra parte dentro. Volvemos a hacer coincidir las costuras y cada muesca de ambas partes, sujetando todo alrededor con alfileres. En uno de los costados vamos a marcar un tramo de 8 centímetros que quedará abierto sin coser. Comenzamos cosiendo desde aquí hasta aquí, haciendo un remate y luego seguimos cosiendo los últimos centímetros. Empezamos cosiendo de este lado, guiándonos por esta costura que hicimos anteriormente. Como pueden ver, me voy guiando de la otra costura. Una vez llegamos a esta marca, hacemos un remate y seguimos cosiendo desde el otro lado, que serán aproximadamente unos 3 centímetros. Hacemos unos piquetes en todo alrededor de este margen. Para la parte del lazo vamos a coser de esta manera, enfrentando derecho con derecho y hacemos una costura en todo el largo a 5 milímetros del borde. Con la ayuda de un alfiler de gancho vamos a voltear estas tiras de esta manera. Y en una de las puntas que está en diagonal metemos aproximadamente 1 centímetro y cerramos con un pespunte. Si es necesario, planchamos esta parte antes de coser. Ahora sí vamos a colocar estas tiras en la parte de detrás. Primero metemos esta parte más ancha.
Asegúrate que la tira quede entre el ala y el cuerpo del tejido principal. La costura de esta tira debe quedar mirando hacia arriba y la colocamos bien al borde. Sujetamos bien con alfileres y lo mismo hacemos con la otra tira. Una vez colocado alfileres, hacemos una costura a 1 centímetro del borde. En esta parte tienes que tener cuidado de no coser el ala. Antes de voltear hacemos estos piquetes en toda la vuelta. Ahora sí, por esta abertura que hemos dejado vamos a voltear toda la pieza. Lo primero que va a ser fácil retirar es la parte del ala. Una vez volteado todo, acomodamos bien y en la abertura vamos a colocar unos alfileres. Y hacemos una costura en toda la vuelta, a 3 o a 5 milímetros. En esta parte donde tienen los alfileres vamos a coser con cuidado para que no se nos rompa la aguja. Y vamos acomodando la tela para que quede bien la costura. Cuando lleguemos a esta parte de detrás acomodamos bien las tiras. Retiramos los alfileres y si es necesario planchamos. Por último hacemos este lazo. Esta tira que queda hacia abajo la doblamos de esta manera, pasamos la otra por encima, la metemos por el medio y ajustamos el tamaño a gusto. Y así queda terminado. Te muestro otra opción que he reemplazado las tiras de detrás por cinta de raso y se colocan de la misma manera. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te quedó alguna duda escríbeme en los comentarios. Espero que te haya gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo video.